entrevistas. Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Herrera. Él es abogado y director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Sí, bueno, queremos que nos comente con su experiencia en temas penales, en temas de acusaciones por casos de corrupción. ¿Cómo ve la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, ante las denuncias, que cada vez van apareciendo más denuncias en su contra? Bueno, yo debo decir que esto escapa más bien a un análisis legal, porque he visto algunos defensores camuflados del presidente del Congreso hablando de que él es inocente hasta que no se puede lo contrario, que es un argumento bastante de costado, soslayado, ¿no? No es un argumento frontal, es un argumento típico de lo que algunos reclamaban de Castillo. Estamos hablando más de un tema ético, un tema de legitimidad, no estamos hablando de un tema legal. Entonces, cuando hablamos de un tema ético que no es legal, hablamos de, ok, te necesitamos o nos merecemos, o mejor dicho, es suficiente un presidente del Congreso que tenga estos cuestionamientos, y ahí la pregunta escapa a si está sentenciado o no. Todas las argucias y mañoserías que he hecho ahorita con el delito de prescripción del delito de estafa, en fin, y todas las acusaciones hacen prever que no. Y esto no es un cuestionamiento hacia la institución del Congreso, es un cuestionamiento hacia la persona del congresista que representa al poder del Estado. Entonces, ¿considera usted que más allá de no existir sentencias en contra del presidente del Congreso, él está dañando la imagen de un poder del Estado en general? Eso es, así de claro, y así tenemos que entenderlo. A mí me extraña que algunas personas que defienden al presidente del Congreso decían lo mismo exactamente respecto a Castillo, porque acá hablamos de un concepto más grande, que es de la legitimidad, como decía yo. ¿Es legítimo tener un presidente así? No, no lo es. Entonces, que vaya a arreglar sus asuntos, que solucione sus problemas y luego postula, encantado, o explique. Pero el señor no da ni explicaciones siquiera. Sin embargo, la posición que mantiene prácticamente es la misma. Incluso ha señalado que no va a renunciar y ha encarado a la prensa: no me interesa lo que digan. Bueno, es que en el Perú hemos construido caciques, hemos construido reyes, y al rey no se lo vota, no se le pide que renuncie. El rey entra por derecho divino y sale por decisión divina. Entonces tenemos pues este tipo de reyesuelos que creen que el poder es suyo y les importa un pepino rendir cuentas, ¿no? Y hemos visto una presidenta del Congreso mismo que ha dicho: ¿por qué voy a rendir cuentas yo de lo que me dan? Entonces, estamos pues en una relación totalmente enfermiza y defectuosa con el poder en el Perú hace muchos años. Y esa es la muestra, este señor es la muestra de eso. Y esto también puede dejar en evidencia que no existen los filtros adecuados dentro del Congreso de la República para la elección de un presidente del Congreso, ¿no? Él ha sido elegido hace muy poco, el 26 de julio, no ha pasado ni un mes y se llega a saber todos estos casos. Bueno, sí se sabía, estoy seguro que sí se sabía. El asunto es que nosotros votamos como niños de 8 años y reclamamos como personas de 18. Entonces, las personas se enardecen, se molestan y al final quienes hemos puesto a este señor ahí somos nosotros. Entonces, ahí viene la gran pregunta: ¿es una responsabilidad compartida o es una responsabilidad solo de los partidos? Yo creo que es una responsabilidad compartida. Los partidos no tienen filtros, no les interesa poner filtros, pero es porque la demanda de los votantes tampoco les interesa exigir filtros, porque siguen votando por los mismos personajes de siempre. Entonces, vuelvo a una pregunta inicial: ¿nos merecemos este presidente? Sí, nos merecemos este presidente de Congreso. Ahora, no es propio que lo tengamos en una institución semejante. Ya para terminar, todo hace precisar que no se tendrían los votos suficientes para que proceda una moción de censura en su contra. ¿Usted considera que se está blindando a Alejandro Soto? Por supuesto, porque acá la moralidad y la ética es una cuestión de votos, es numérica. Y así pasaba con Castillo también. Y hablo de Castillo por no hablar de otras figuras.
O sea, hablamos, una persona es moral o inmoral dependiendo de si hay uno o más votos. Eso no puede ser. Yo creo que la representación política está viendo acá simplemente los cálculos y los intereses de no ceder ante una terquedad de mantener a este señor como presidente del Congreso. Otro de los temas que ha generado mucha polémica, muchas críticas, es el caso relacionado a los ascensos de generales de la policía, ¿no? Ya se ha dado a conocer la participación que habría tenido el expresidente Pedro Castillo, quiénes serían los generales que habrían pagado para lograr estos ascensos de coroneles a generales. Se habla hasta de $40.000. Sin embargo, continúan algunos ejerciendo funciones, ¿no? Desde aquí, ¿considera que debe tomarse medidas desde el Ministerio del Interior? Por supuesto, yo creo que eso mella la moral policial. A mí me inquieta mucho de que un subalterno tenga que darle explicaciones a un coronel y a un general que han pagado una coima para ser coronel o general. Entonces eso deslegitima el poder. De eso estamos hablando, de conceptos mucho más legales, más que legales. Entonces yo creo que deberían por lo menos suspenderlos hasta que el proceso acabe. Pero no les podemos dar mando cuando una persona está cuestionando algo tan serio. Dicho sea de paso, esto siempre existió en la policía. La diferencia es que hoy se ha descubierto que un presidente está involucrado. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a reformar la policía del Perú? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Que es una entidad que engloba dos conceptos muy importantes, seguridad y justicia. Los más importantes de este país, tal vez. En este caso, entonces, ¿considera que debe proceder la suspensión de funciones hasta que se esclarezca el caso? ¿Sería lo más saludable? Me parece que sí, tenemos que buscar una fórmula para eso, porque mella la moral, como dije, agravia la institución. Estamos hablando de cosas mucho más grandes, no de votitos, no de normitas legales, estamos hablando de cosas, de conceptos mucho más grandes de institucionalidad, de valía, de ética y de conciencia. ¿Y por qué esa demora entonces en la toma de acciones por parte del Ministerio del Interior o de la propia Comandancia General de la Policía? Yo creo que existe mucho espíritu de cuerpo, malentendido espíritu de cuerpo, y mucho temor. Entonces las cosas no se quieren hacer simplemente por el temor a la represalia. Existe mucho temor de las personas que van a decidir porque dicen, y si después estos señores salgan absueltos por una trafa en el Poder Judicial o en el sistema de justicia, que es un mercado persa en su mayoría, entonces yo que firmo la suspensión quedo descubierto, quedo mal. Entonces yo creo que le tenemos que dar al país seguridad jurídica a todos esos alocados fans enamorados del señor Bukele. Eso es lo que se tiene que hacer, seguridad jurídica para aplicar la ley. Precisamente es un tema en cuestión, ¿no? Sobre la propuesta que ha hecho el presidente del Poder Judicial, que de cierta manera ha sido respaldada por el jefe del gabinete ministerial, que sí podría darse de cierta manera un modelo de Bukele o adoptarse ciertos caminos que se tomó en El Salvador para luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. Bueno, yo comprendo eso de un ciudadano común y corriente como nosotros. No espero eso de la más alta autoridad del Poder Judicial y del señor presidente del Consejo de Ministros que dice ser un demócrata. No sé si se han enterado que Bukele ha copado la Corte Suprema de Justicia, que ha violado la ley para reelegirse, que detiene a inocentes, que silencia a la prensa libre. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué vamos a imitar? ¿Una dictadura? Nos encantan, pues, a nosotros los padres tiranos con mano dura, cuando eso lo hace, esa chambonada de aplicar la ley así, la hace cualquier persona. El truco está en aplicar la ley respetando la ley. Y regresando al tema del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, siempre suele haber ruido político ante denuncias, acusaciones, pero finalmente ya en la vía penal, judicial, a veces no se llega a nada. Por ejemplo, el caso de Ollanta Humala Tazo. ¿Cuántos años han pasado y todavía no se da a conocer una sentencia en su contra? Bueno, es que aquí hay un tema clave, ¿no? Que es el sistema de justicia. El sistema de justicia, la justicia es la base de un país desarrollado. Y ningún presidente de la República, y creo que ninguna autoridad competente, se ha puesto a cargo de esta reforma del sistema de justicia. Entonces, tenemos un sistema de justicia con algunos superhéroes, fiscales, jueces, policías, que hacen en la medida de lo posible su chamba,
pero con una mayoría de corruptores y corruptos que sustraen a la justicia y la vuelven un mercado persa, como dije. Mientras que no tengamos justicia, no podemos hablar de desarrollo. Para esas personas que hablan de economía todo el rato, los economicistas, les digo, podemos tener crecimiento económico, pero no podemos tener desarrollo si no hay justicia. Y de igual forma también ahí nace esta idea de que no se puede acabar con la inseguridad ciudadana si antes no se acaba con la corrupción. Es que es cierto, porque la corrupción es un delito transversal y la inseguridad ciudadana, yo creo, y eso es una opinión más de sentido común y de propio derecho, que la inseguridad ciudadana tiene que verse desde otra manera. Tiene que verse porque esta táctica no está funcionando. Copar policías, meter más patrulleros, más cámaras, no funciona. Entonces tenemos que complementar con dos cosas. Mayor castigo, mayor probabilidad de castigo y mirar las cosas con economía del crimen, que es un análisis económico del derecho. ¿A qué me refiero? ¿Cómo asaltan los delincuentes o cómo matan o cómo secuestran? ¿Con qué? ¿Con armas? Yo pregunto, ¿por qué no empezamos a hacer interdicción al mercado de armas negro? Que existe en este país, como se dice, con pana y elegancia. Ahí está el punto medular. No entiendo cuál es la razón de por qué no se hace, y si se hace, por qué no se hace más permanentemente y más público. Muchas gracias y válida la propuesta que usted ha hecho. Muy amable por haber estado con nosotros esta tarde, señor Eduardo Herrera, abogado y director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Muy amable.